Muchachos, vamos a ver un video, vamos a realizar un video buscando unas estrategias para poder em, subsanar algunas debilidades en el tema de estadística, de medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces he preparado este video analizando los resultados y a partir de las preguntas del último examen en el máster. Entonces vamos a coger varias preguntas de esa prueba y la vamos a analizar con detalle. La idea de este video es para que ustedes puedan verlo las veces que necesiten y poder aclarar las dudas y poder presentar muy bien ese examen que vamos a hacer de recuperación de ese tema. Entonces vamos a seguir una presentación sobre ese tema de medidas de tendencia central para datos agrupados. Lo primero que debemos de tener claro es que las fórmulas que deben trabajar. Entonces aquí tenemos un repaso de las fórmulas, manténganlas a la mano. Cuando hagan la presentación en el máster, recuerden que el máster se cierra muy fácil, entonces copien esas fórmulas aparte, tomen un pantallazo y la tengan en el celular ahí a un ladito, pero mantengan muy claro esas fórmulas y manténganlas a la mano para que puedan trabajar. Recuerden que esas fórmulas es para datos agrupados. Listo, no todas las preguntas son de datos agrupados. ¿Cómo puedo reconocer eso? Que las tablas que me den aparecen unos intervalos como primera columna. Si aparecen los intervalos en la primera columna, es datos agrupados. Si solamente aparecen unos datos sueltos, es una frecuencia normal, entonces no están agrupados los datos, entonces no se le aplica esta fórmula. Se aplica a los otros conceptos que hemos visto. Ahorita al final hay unos ejercicios también de ese tema, del tema pasado, entonces que también van a caer. Entonces vamos a mirar, vamos a partir de una de las preguntas en el máster. Esta pregunta tenemos una tabla y de la tabla, en este primer caso, preguntan por la moda, el valor de la moda, incluyendo decimales. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es buscar cuál es el intervalo modal en el cual va a estar contenida la moda. Y el intervalo modal se saca siempre de la frecuencia absoluta más alta. Entonces, ahí voy a establecer primero el intervalo modal. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Yo debo buscar primero en esta columna cuál es la frecuencia absoluta más alta. Listo, entonces en este caso, la frecuencia más alta que tenemos ahí es 17. Entonces miremos que ya tenemos ahí visible cuál es la frecuencia absoluta más alta. De donde está la frecuencia absoluta más alta es el intervalo modal. O sea que el intervalo modal es este de acá. O sea que todos los datos para ese intervalo modal los tengo que sacar de acá, de estos parámetros. Entonces, si por ejemplo si la pregunta es ¿cuál es el intervalo modal? El intervalo modal va a ser el 1, 2, el tercer intervalo modal. El tercero va a ser el intervalo modal. Ahora, necesito aplicar la fórmula para el intervalo modal. Entonces, veamos cómo se saca la moda, viendo la fórmula que la tiene en la pantalla, cómo se saca la moda aplicando ese intervalo modal. Entonces, lo primero que hay que saber es cuál es el límite inferior. Entonces, el límite inferior de ese intervalo modal, teníamos claro que era el tercero. El intervalo modal era el tercero. O sea que el límite inferior es este primer valor de ese intervalo modal, porque es la frecuencia más alta. O sea que ahí el límite inferior es 12. ¿Cierto? Entonces aquí el intervalo modal ahí es 12. O sea que tenemos 12. Más. Ahora, en el resto de la fórmula, ¿qué es cada parámetro? Entonces, recordemos que esta F minúscula es la frecuencia absoluta. Y si tiene la letra I solita, quiere decir que es la frecuencia propia de ese intervalo modal. Si tiene FI menos 1, quiere decir que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y si tiene FI más 1, es la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Y esta A que aparece ahí es el ancho, que el ancho lo puedo sacar del intervalo. Vemos que todos los intervalos van de 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18, 18 a 20. O sea que ese ancho de acá viene a ser 6. Listo, y eso es fijo. Entonces el límite inferior sabemos que es 12. Ahora, ¿qué es FI? Vamos a ver.
Entonces FI, como el intervalo modal era este, entonces FI es justamente 17. Ese es FI. Y FI menos 1 es el anterior, en ese caso viene a ser 0. Entonces FI menos 1 es 0. ¿Listo? Porque esa es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ahora, ¿qué es FI menos 1? FI menos 1, sabemos que es 0, otra vez. Y FI más 1 es el posterior. Entonces, en este caso, como FI era 17, que tiene la frecuencia absoluta más alta, entonces el posterior es 10. O sea que esto aquí vale 10. Listo. Entonces, simplemente ya es reemplazar cada valor de los que acabo de mencionar en esta fórmula para encontrar la moda. ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso, en ese ejercicio en particular, teníamos que la moda era 12,18. En ese caso particular de la moda, 12, intervalo modal 12,18. No lo tengo acá en esta. Sí, eso. Entonces, en este caso, la moda daba 16,25. Entonces, para que si ustedes practiquen, para ver si se nos da la misma respuesta. Listo, donde LI era 12, FI es 17, FI menos 1 es 0 y FI más 1 es 10 y el ancho es 6. Te reemplacen bien, de pronto recuerden que primero hay que hacer la resta arriba, hay que hacer primero esta resta, después las restas individuales, después hacemos la suma, multiplicamos por el ancho y le sumamos el límite inferior y ahí me da el valor de la moda. Ahora, siguiente pregunta. Vamos a mirar acá. Ahora, con la mediana. ¿Cómo se saca la mediana de esa misma tabla? Te vamos a mirar. Entonces, ahí tenemos la fórmula de la mediana. La mediana, para tomar el parámetro de la mediana, para buscar el intervalo mediano, se busca es a partir de la frecuencia acumulada. ¿Cómo así? Hay que mirar cuántos datos hay. En este caso, ¿cómo saco la cantidad de datos? Este último dato de la frecuencia acumulada me dice cuántos datos hay. Hay 54 datos. Bueno, esta tabla era de la media. Permítame que se me pasó la presentación. Esta es de la mediana. Entonces, hay 54 datos. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que dividirlo entre 2. 54 dividido 2 te me da 27. Es una cantidad par de datos, da 27. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar dónde cae el dato 27. ¿Dónde se mira eso? En estos datos. Aquí van 5, van lo mismo 5 porque no se le sumó nada. Van 22. Necesito llegar a 27. ¿Dónde está el dato 27? Aquí está contenido el dato 27. No puede estar en 22 porque es el dato anterior. En 32 está el dato 27. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este intervalo, este de acá, es el intervalo mediano. O sea que el intervalo mediano es de 18 a 24. O sea que en este caso es el intervalo 1, 2, 3, 4. Es el intervalo 4. Entonces el intervalo 4 es el intervalo mediano en este caso, porque tiene el 27. Ahora, con ese dato, con ese intervalo, yo ya digo, bueno, entonces el límite inferior es este, 18. Listo, ya tengo el límite inferior, es 18. Ahora, en la fórmula de la mediana, esta n es la cantidad de datos, que sería 54. Entonces aquí ya tengo este parámetro, 54 y 2 me da 27. Ahora, esta es F mayúscula. La F mayúscula es la frecuencia acumulada. Y dice FI, ¿qué es eso? Dice FI menos 1, mayúscula. Quiere decir la frecuencia acumulada del intervalo anterior al mediano. Como la frecuencia acumulada era 32 del intervalo mediano, el anterior es 22. O sea que ahí tengo el parámetro. Esto aquí es 22. Esto aquí es 22. Ahora, esto de acá abajo es la frecuencia absoluta de ese mismo intervalo mediano. Entonces el intervalo mediano era 32, el que tenía el dato 32. O sea que la frecuencia viene a ser 10. O sea que este FI de la frecuencia del intervalo mediano es 10, la frecuencia absoluta.
La amplitud es la misma, en este caso es 6. Entonces ya simplemente reemplazar. Límite inferior sabemos que es 18. Tenemos la cantidad de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre FI, que es 10, y el ancho, que es 6. Entonces, para que hagan sus cálculos y puedan determinar el valor de la mediana. Entonces, miren que así se saca el valor de la mediana. Listo. ¿Cuál es la clave? Sacar bien el intervalo mediano y aplicar la fórmula correctamente. De pronto, ¿qué le pueden hacer preguntas? ¿Qué preguntas puedo hacer yo? Por ejemplo, en ese intervalo mediano, ¿cuál es LI? ¿Quién es FI? Entonces, ¿qué tener claro? ¿Cuál es el intervalo mediano? Y aplicarlo correctamente. Si en una fórmula no aparece FI menos 1, o no hay, por ejemplo, en el de la moda puede pasar mucho, que no aparece FI más 1 o no está FI menos 1, entonces vale 0. Si no existe en la tabla, si no hay anterior o no hay posterior, ese FI menos 1 o ese FI más 1 vale 0. Otra que es muy usual es la media. Entonces, para calcular la media en una tabla de datos agrupados, se aplica esta fórmula, que esto es XI por FI. ¿Qué es XI? XI resulta que es la marca de clase, que la marca de clase es el valor medio de cada intervalo. Entonces, simplemente escoger, por ejemplo, en este caso es 0,6, entonces viene a ser 0 más 6 dividido 2, 6 más 12 dividido 2, 12 más 18 dividido 2, y así se saca toda la marca de clase, es la mitad de cada intervalo. ¿Qué hay que hacer para sacar la media? Hay que multiplicar cada marca de clase por la frecuencia absoluta de cada uno. Hay que multiplicar todos estos se multiplican y esos resultados se suman entre sí. Y después de sumarlos se divide por la cantidad de datos, que en este caso es 54. Entonces yo tengo que multiplicar y sumar. Listo. En el examen de máster yo puse varias tablas. Había una que tenía 54 datos, otra tenía que 55. Entonces eran tablas muy parecidas. Pilas al comparar la respuesta entre ustedes, que hubo tablas diferentes con muy poquita diferencia de datos. Por eso las respuestas daban diferentes. Para que pronto no se guíen por las respuestas de otros. Miren bien qué tabla están haciendo. Entonces aquí XI por FI se multiplican, se suman y sigue por la cantidad de datos. Y el resultado es la media. Bueno, para terminar, vamos a mirar unas preguntas que dice sobre datos sin agrupar. Por ejemplo, esa tabla. Esa es una tabla de datos sin agrupar. Entonces está la frecuencia absoluta, está me cierre aquí. Está la frecuencia absoluta, está la frecuencia acumulada y esta es la frecuencia relativa, que es coger la frecuencia absoluta dividiendo la cantidad de datos. Esta tabla, usted me dice, José, pero es que está incompleta. Sí, está incompleta, pero se puede encontrar los valores que faltan, por simplemente lógica. La frecuencia acumulada se obtiene sumando las frecuencias absolutas, ¿cierto? Entonces yo voy cogiendo 4, 4 más 2 me da 6, 6 más algo me da 9. Entonces, ¿qué es ese algo? 3. O sea que aquí tenía que ir un 3. Ahora, ¿qué valor tiene que ir aquí al final? Tiene que ir 19, que viene a ser 9 más ese dato de acá. O sea que acá tiene que haber 19. Y ese 19 es la cantidad total de datos. O sea que usted sabe que aquí hay 19 datos. Y aquí este dato de la frecuencia absoluta para 13 segundos es 3. Listo, entonces ahí puedo completar la tabla. Ahora, ¿qué valor tiene que ir acá? Entonces aquí tendría que ir 3 dividido la cantidad de datos, que viene a ser en ese caso 19. Y ese resultado me da en decimales la frecuencia relativa para 13 segundos. Que por acá hay una pregunta con respecto a eso. Ahora, ¿cómo calcular la mediana de una tabla sin agrupar? ¿Qué es lo importante? Que la mediana la saco con la frecuencia acumulada. Como eran 19 datos, la mitad de 19, entonces no hay mitad exacta, pero como es dato impar, entonces se puede hacer 9 y 9, dos grupos de 9, y el décimo dato es el dato que queda faltando, que se viene a ser el dato de la mediana. O sea que en ese caso viene a ser el dato 10. Tengo 9 para abajo, 9 por encima, el dato 10 es la mediana, el dato décimo. Porque como eran 19, quedan dos grupos de 9 y el dato 10 es la mediana.
Ahora, ¿dónde está el dato 10? Miren que acá tengo el dato 9. Hay una cascarita. Entonces hay que tener muy claro que es una cantidad impar de datos. Entonces el dato décimo es la mediana. Entonces, ¿dónde está el dato décimo? Aquí. El dato décimo está aquí. O sea que el valor de la mediana viene a ser 15. El tiempo. En este caso la tabla es de tiempos. O sea que el valor de la mediana ahí es 15. Listo. Ahora, esa es la mediana. ¿Cómo calcular la moda? La moda se saca con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta más alta es la moda. Pueden haber varias modas también. Por ejemplo, en este caso, yo sé que aquí hay un 3 y el valor más alto es 2, 4, 2, 3 y 10. El valor más alto es 10. O sea que el valor de la moda es 10. ¿Para qué corresponde acá? 15. Entonces, 15 es la moda con una frecuencia de 10. Entonces, para moda, 15. Con una frecuencia de 10. Ahora, la media. ¿Cómo calculo la media? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo calculo todos los valores de la media en este caso? Tengo que son 4, eh, 4 veces se repite el 10, 2 veces se repite el 12, tengo 3 veces se repite el 13 y tengo 10 veces que se repite el 15. Entonces viene a ser como el mismo proceso. Entonces yo tengo 4 por 10, 2 veces 12, 3 veces 13 y 10 veces 15. Se suma todos esos datos y sigue por la cantidad de datos que son 19. Y así es la media. Entonces repito, 4 veces 10, 2 veces 12, 3 veces 13 y 10 veces 15. Esos son resultados y sigue por 19, entre 19 y tengo la media. Listo. Entonces, mire que hay que hacer en este tipo de ejercicios. Hay que ponerle mucho cuidado a la información, completar lo que me falta, tener paciencia, centrarse bien en la punta y analizar. En los datos agrupados es mucho manejo de fórmulas. Entonces, en agrupar es analizar muy bien qué me están preguntando. Listo, muchachos. Entonces, pilas pues con ese tipo de ejercicios. Prestos para que hagan la prueba del máster de nuevo sobre este tema. Listo. Bye.